Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 30 de julio. Mucho para contar, amigos, amigas. Hay una crisis laboral que se expande en la Argentina con más cierres de empresas, despidos, conflictos en todo el país. Atención, te voy a contar, se habla poco de esto, pero hay conflictos en la zona de Vaca Muerta, hay mucho conflicto también por estas horas con los metalúrgicos y en el sector textil especialmente también, más cierres de empresas y despidos. Mientras tanto, la expectativa a esta hora, la noticia a esta hora a nivel mundial tiene que ver con las suspensiones de tránsito, vuelos, de evacuaciones y demás en distintos puntos del mundo, porque hay la noticia que ahora nos va a desarrollar Ori, pero un impactante terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter sacudió este miércoles la península de Kamchatka en el extremo oriental de Rusia, y eso está generando alarmas globales, ¿no? En distintos puntos del país, autoridades de Japón, Filipinas, Indonesia, China, también Estados Unidos, obviamente incluyendo Hawái y Alaska, varios países de América Latina como Ecuador, Chile, Perú y México están con alertas preventivas ante la posibilidad de que olas de gran magnitud impacten sus costas, una situación en desarrollo. Si hay alguna novedad se los vamos a contar y ahora en minutos actualiza la información también Ori. De lo que se sabe hasta ahora, que no es mucho más que eso, pero cualquier expectativa, cualquier novedad sobre esa expectativa se las vamos a estar comunicando. Amigos, amigas, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Repasemos las últimas novedades de la crisis laboral en la Argentina de Milei. Alrededor de 100 empleados fueron despedidos de la planta que la compañía DAS tiene en El Dorado, en la provincia de Misiones. Y en el resto del personal hay temor por el cierre definitivo de esta fábrica que confecciona zapatillas para Nike y Adidas, tal como ya le pasó a la sede que tenía en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, que bajó sus persianas en enero y dejó a unos 450 trabajadores en la calle. Bueno, ahora esa crisis se traslada a la localidad de El Dorado, en la provincia de Misiones, con este fabricante argentino-brasileño, que rearma su negocio y está achicando el 40% del personal, fabricando zapatillas para Nike y Adidas. Este es el efecto de las importaciones, claramente, y de la caída del consumo interno. Las expulsiones se dieron en un contexto influenciado por una baja notable de la producción. El delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, Gustavo Melgarejo, no descartó que se pueda cesantear a más obreros de la firma, que es operada por un grupo brasileño y que emplea a más de 36.000 personas en Brasil. Entonces lo que está sucediendo es que muchas empresas están trasladando su producción a Brasil y desde la Argentina importan. Bueno, eso tiene un impacto directo en el entramado productivo local y especialmente en el empleo, ¿no? En los trabajadores. También atención con esta noticia en la zona de Mar del Plata. Cierra parte de la histórica fábrica de Mauro Sergio, 150 despidos en la emblemática marca, símbolo de la producción textil nacional, que enfrenta una de sus peores crisis. La empresa Textilana Sociedad Anónima, dueña de la marca, ubicada en Mar del Plata, despidió a 150 operarios, redujo su producción en un 20%, todo esto en el marco de un proceso de reestructuración interna que refleja obviamente una problemática mucho más profunda, que es, la pérdida acelerada de puestos de trabajo frente a la importación de ropa extranjera. Esto lo estamos viendo, es parte de la conversación permanente, lo vemos todo el tiempo. Hay algunas marcas muy conocidas, Shein, ¿no? La que está de moda, directamente con la importación de toneladas de ropa a la Argentina, pero muchas otras también. Y está teniendo un impacto muy concreto, muy directo y muy acelerado en el entramado productivo local. En el caso de la marca Mauro Sergio, desde su fundación en los años 70, esta textil marplatense fue modelo de integración productiva, pasando del hilado para terceros a la fabricación completa de indumentaria. Hoy está sobreestoqueada y sin demanda, es decir, no vende nada en la Argentina, en una temporada invernal que tampoco trajo alivio, y ya pasaron de tener 350 trabajadores a poco más de 200, según están denunciando los gremios, que además alertan por despidos sin indemnización, renuncias forzadas por bajos salarios, falta de pagos y demás. Todo esto en un contexto, insisto, de importaciones récord y caída de consumo. Hay algunos datos. El desplome del sector no es un hecho aislado porque más del 70% del consumo de ropa en la Argentina ya se cubre con productos importados. Brutal, ¿no? Solo entre enero y mayo
de este año, las compras de indumentaria al exterior crecieron un 136%, con un valor histórico de 1.500 millones de dólares. Para que se den una idea, lo que el Fondo Monetario Internacional va a mandar ahora como nuevo desembolso de dólares a la Argentina, estamos hablando de 2.200 millones de dólares. Bueno, 1.500 millones de dólares se fueron en lo que va del año solo en importación de ropa. Es brutal. Es tremendo. Es brutal. Bueno, obviamente eso está generando un impacto muy concreto. Las importaciones textiles aumentaron un 93%, muchas veces con precios de dumping. Bueno, vienen cosas que salen recontrabaratas. Después también hay que ver cuánto dura, todo lo que ya sabemos, ¿no? Esta moda de la ropa descartable, que se usan 6, 7, 8 veces y la tirás y bueno, sale 2 mangos, pero... La calidad, decís vos. Claro, por la calidad, claro. Otro caso, en la provincia de La Pampa, Calzatex suspendió al 70% de su personal por la caída de ventas. También la empresa pampeana, Calzatex, tuvo que suspender al 70% de su plantilla, también por la fuerte caída en las ventas de calzado. Su dueño, Gustavo Moreno, advirtió sobre un industricidio. Dijo, estamos buscando todas las posibilidades para hacerle frente a este industricidio de nación. Esto es en La Pampa. En La Pampa, en la provincia de La Pampa. Advirtiendo sobre las políticas nacionales y denunciando la destrucción masiva del sector textil e industrial. Ahora, atención también, porque hay conflicto petrolero en la zona de Vaca Muerta. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén acató en las últimas horas la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, por lo que suspendió un paro que tenía previsto realizar a partir de hoy a las 20 horas y hasta el viernes próximo a las 24 horas. Esto iba a impactar obviamente de manera directa en la producción del yacimiento de Vaca Muerta. Hubo conciliación obligatoria, petroleros acatan esa medida del gobierno, anunciaron a través de un comunicado en redes sociales que acatan la medida y que suspenden toda acción directa mientras se desarrolle el proceso conciliatorio, informaron ahí desde el sindicato que conduce Marcelo Rucci, el secretario general del gremio. La medida de fuerza sindical era la respuesta a la pérdida de, atención, más de 3.200 puestos de trabajo en el sector hidrocarburífero, entre 1.200 despidos y más de 2.000 suspensiones, según detalla el propio gremio, ¿no? Estamos hablando de despidos masivos. Ahora nos vamos a meter también en lo que está pasando en Acindar. La conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación comenzó a regir a partir de las 9 de la mañana de este miércoles. Será por 15 días, pero el conflicto está. Y se suponía que además este era el rubro que más trabajo iba a generar y que mejor estaba, sobre todo por el tema Vaca Muerta. Bueno, ya veníamos vos contando también que en Vaca Muerta la situación es crítica también. Sí, y en todos los sectores que rodean la producción en Vaca Muerta, lo que denuncia Rucci es que las empresas están batiendo récords de producción, pero dejan sin trabajo a miles de trabajadores, dice el dirigente sindical, que fue reelecto, la reelección de Rucci, con más de 20.000 petroleros votando en toda la cuenca. Al mismo tiempo refuerza la legitimidad de estas medidas, ¿no? Porque están los trabajadores, dicen, amplia legitimidad, por unanimidad prácticamente. Se habilitaron 262 mesas electorales en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y parte de Mendoza, reflejando el respaldo también del reclamo de los trabajadores del sector. Y a pesar del boom de producción y de exportaciones, las compañías decidieron posponer desembolsos hasta la culminación del proyecto Vaca Muerta Sur, un oleoducto de 3.000 millones de dólares que conectará Añelo con Punta Colorada en Río Negro. Entonces ahí están los trabajadores del sector en estado de alerta, ¿no? Y también hay conflicto con los camioneros de Vaca Muerta. El Sindicato de Camioneros de Río Negro y Neuquén realizó la semana pasada un paro debido a la grave situación laboral de los trabajadores de NRG, una proveedora de arenas para el fracking en la zona de Vaca Muerta. Denuncian más de 600 despidos y falta de pago de salarios, aguinaldos, indemnizaciones. Hacen responsables a las principales empresas petroleras, grandísimas empresas petroleras, muchas de ellas con vínculos políticos muy cercanos al gobierno nacional, grandes ganadores, siempre, pero en particular en esta etapa. Denuncian ahí más de 600 despidos entonces y falta de pagos. Gustavo Sol, secretario general del Sindicato de Camioneros de Río Negro, explica la situación. Escúchalo.
que nos forzaron a tomar después de tener más de 6 audiencias con NRG y con las operadoras que son las que contrataron a NRG. Al no responder NRG deberían haber asumido la responsabilidad solidaria que les cabe por ley. No están cumpliendo con eso y por eso son las medidas, ¿no? De hecho, en el día de ayer, NRG, dentro del periodo de conciliación obligatoria, despide igual a más de 400 trabajadores, o sea, estamos hablando hoy de que hay más de 600 familias que se quedaron sin una fuente de trabajo. La Secretaría de Trabajo de Neuquén nos dictó la conciliación por 5 días y se retrotraen todos los telegramas hasta que se termine la audiencia, así que seguimos en contacto y la semana que viene vemos qué sale. Bien, ahí están los camioneros también, además de los petroleros, todo en la zona de Vaca Muerta. Las pymes de Vaca Muerta, muchas pymes que viven, obviamente, también de la actividad en Vaca Muerta, dicen que están al borde de la paralización, están denunciando también caída de las inversiones, están pidiendo una mesa de diálogo con las operadoras y el cumplimiento de algunos programas. La caída de las inversiones en Vaca Muerta está también desplazando a las pymes locales, hay incertidumbre ahí en la cuenca neuquina. Y distintas cámaras empresarias, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Empresas, Industrias y Servicios de Añelo, CEISA, y la Cámara Empresarial, Industrial y Petrolera de Neuquén, CEIPA, advierten que están al borde de la paralización, ¿no? Atención con esto, se habla bastante poco, ¿no? No sé por qué, a qué atribuirlo, pero se habla bastante poco de este tipo de conflictos laborales y de la crisis que está atravesando todo lo que depende hoy de Vaca Muerta, que, bueno, iba a ser el gran salvador de la Argentina, ¿no? Todo ese yacimiento, y evidentemente está generando por ahora, en estos momentos, más conflictos laborales que soluciones para la Argentina. Se sumó una cosa que es que está pasando también en Ezeiza, en la zona de Canning, con una empresa AESA, que es una especie de subsidiaria de YPF que hace tanques y ese tipo de estructuras metálicas, que habían echado a 40 trabajadores, hubo una conciliación obligatoria, la acataron, o sea, se los reincorporó, y cuando terminó la conciliación obligatoria, los volvieron a rajar. Así que ahora están en paro por tiempo indeterminado. Esto está ocurriendo ahora, en estos momentos, en la zona de Ezeiza. Bueno, y hablemos ahora, por ejemplo, del conflicto entre los metalúrgicos y el gobierno, en este caso por el techo a los salarios y también por la crisis en el sector. El gobierno está desafiando a la Unión Obrera Metalúrgica, le avisa que no va a homologar la paritaria por superar el cepo al salario que tiene la Argentina hoy, los trabajadores en la Argentina. Hay un techo a tu salario. Sí. El gobierno no quiere que ganes más de determinada cantidad de guita o tengas determinada cantidad de aumentos porque consideran que eso va a afectar en su sendero de desinflación. Por lo tanto, hay que, principio de revelación, entender que son los ingresos, los salarios de los trabajadores, una de las variables de ajuste para que no haya inflación. Además de tener pisado el dólar, ¿no? Sí. Digo, por si alguien no lo tenía tan claro. Sí, que quizás igual el dólar, como subió el dólar y como volvieron los pasivos remunerados, digamos que es el ancla que queda. De las 3 anclas, es la única que queda ahí más o menos parada. Bueno, atención porque dejaron trascender desde el gobierno que además no van a recibir al líder del sindicato, Abel Furlan, para destrabar la convalidación de un acuerdo salarial. Lo dejó trascender el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex Techint, que le confirmó a Infobae que no va a recibir a Abel Furlan, el líder del gremio, para analizar el tema y que, bueno, por lo tanto, esto podría generar en breve nuevas medidas de fuerza. La Unión ya tenía firmado el acuerdo con los empresarios, esto también hay que decirlo, ¿no? La Unión y los empresarios se habían puesto de acuerdo en un número para la paritaria, un aumento para los trabajadores, que al gobierno le pareció mucho. Es un montón. No estoy de acuerdo con que le aumentes tanto a los trabajadores, así que no te voy a homologar la paritaria. Entonces, ¿qué hacen? Algunas cámaras del sector no están pagando esos aumentos paritarios porque no están homologados por el gobierno. Básicamente, después de que el gobierno decidiera no homologar esta última paritaria metalúrgica, además se niegan a recibir a Abel Furlan. Había una expectativa de que haya reunión esta semana, bueno, se niegan a recibirlo. Por lo tanto, uno supone, se vienen medidas de fuerza, ¿no? Los trabajadores metalúrgicos se movilizaron ya este miércoles reclamando la homologación de las paritarias. Un aumento, para que se den una idea, el salario de categoría inicial llegaría a apenas 748.000 pesos. Tampoco estamos hablando de salarios millonarios, ¿no? 935.000 para el nivel especializado. Denuncian que además hay en distintas ramas hay suspensiones y despidos. Es muy interesante porque el gobierno habla de la libertad de mercado, ¿no? De los acuerdos entre las partes, pero usa al Estado para frenar paritarias si no le gustan. Pero si no les gustan, en favor de los trabajadores. Claro. Es muy impresionante. Hace un par de días, Abel Furlan, secretario general de la UOM, dijo que hay una tormenta perfecta para destruir el entramado productivo.
Armstrong, como resultado de esa situación, lo que está tratando de hacer es ver cómo sostiene su actividad. En muchos casos maximiza la rentabilidad porque los precios no mejoran. Ven una oportunidad para maximizar rentabilidad. Esto también hay que decirlo muy claramente. Así que estamos en un contexto donde la tormenta, te diría que es casi perfecta para la destrucción de todo el entramado productivo, de todo el entramado químico. Bueno, también ahí Abel Furlan, además del techo a las paritarias, se refería, por ejemplo, a la crisis en el sector metalúrgico, por ejemplo, en Asindar, ¿no? El panorama es tenso porque además Asindar viene ya desde el año pasado con parálisis y ahora paralizó a más del 80% de su planta en Santa Fe, suspendió unos 200 trabajadores. En 2024 también, sumando 2024 y sumando lo de ahora, lleva una cantidad de paradas récord, suspensiones y demás. ¿Se acuerdan? En algún momento lo hemos charlado bastante, ¿no? Ahí en la zona de Villa Constitución, la zona metalúrgica, no solo de Asindar, sino también de otras empresas, estaba teniendo un impacto brutal esos parates en los pueblos, porque vos te dejás a esos trabajadores suspendidos o con reducción de salarios, de ingresos y demás, eso impacta directamente en el comercio del sector, en general en la actividad económica de la zona. Hace algunos días, muy pocos días, poco tiempo atrás, esto decía Federico Amos, CEO de Asindar, sobre la economía de Milei en el programa La Fábrica Podcast. Escúchalo. ¿Son optimistas con el rumbo del país? Yo creo que se lograron muchas cosas desde la macro, sí, claramente, ¿no? A nivel de estabilización mayor, la inflación claramente bajó, con lo cual es muy importante que eso suceda y que se consolide, ¿sí? Si Argentina logra resolver las distorsiones principales que tiene, de vuelta impositivas, unas cuantas vinculadas a la estructura del país, a los costos que tiene el país desde lo operativo, lo transaccional, ¿no? Me refiero a logística, me refiero a un conjunto de problemas que hay. Yo creo que Argentina tiene una potencialidad alta, creo que la recuperación tiene que ser equitativa e incluyendo la industria, porque todos los países que han logrado crecer y generar un movimiento social ascendente lo han hecho a través de la industria. Entonces, hay un proceso, obviamente, de productos primarios, también tiene que haber un producto de valor agregado. Y creo que la industria argentina, de vuelta, tiene una capacidad enorme de generar soluciones, ¿no? Bueno, no es lo que está pasando. Asindar paró el 85% de su planta en Santa Fe, entonces suspendió a 200 trabajadores. Escuchen ahora a Matías Ruffini, ayer, de la Comisión Interna de la UOM en Asindar, cuenta que es una situación inédita en 25 años. ¿Cuál es la situación oficial, real, hoy por hoy en la planta de Asindar en Santa Fe? No, la situación hoy es dramática, más allá de los números oficiales de suspensiones que a veces la empresa tiende a morigerar. Van 2 años de récord de producción negativa y sin ningún viso de repunte y con una situación en la que ya se perdieron la mayoría de los puestos contratados que había y hay un intento de achique de la empresa todavía superior por falta de ventas, falta objetiva de ventas, de producción, de pedidos, de obra pública, de obra privada y con alguna preocupación superior todavía que tenemos, dado que esta situación es inédita en por lo menos 25 años. Me detengo un instante allí, Matías. Bueno, hay situación inédita en 25 años, ¿no? Con la paralización del 80% de los trabajadores de la producción, mejor dicho, de Asindar, el freno a la producción de acero, la suspensión entonces de los trabajadores. La empresa atribuye este momento al freno de la obra pública y a la menor actividad de la obra privada en el país. Y escuchen ahora a Cristian Míguez, que es trabajador de la Comisión Interna de Asindar, cuenta que la empresa liquida el stock y presiona para que se acepten retiros voluntarios. Fue esta mañana en Futurock. Sí, en la misma, digamos, o sea, la caída de producción, sobre todo lo que fue la obra pública, es lo que más afecta a lo que sería el mercado de Asindar. Y a esto se le empieza a sumar el tema de la apertura de importaciones. Entonces también te está dando un impacto por ahí en otro mercado que todavía se seguía traccionando. En eso la empresa, obviamente, con el acuerdo de suspensiones vigente, aplica las suspensiones, produce lo que entiende que necesita producir, va liquidando parte del stock que ya venía teniendo
Y bueno, en este contexto busca profundizar aún más el tema de la flexibilización y genera determinadas presiones con los compañeros para que accedan al retiro voluntario. Bueno, eso es lo que está pasando en la Argentina. Mientras tanto, el gobierno está a los manotazos con licitaciones, suba de tasas, dólar, todo lo que tiene que ver con el mercado, sigue la presión sobre el dólar, lo que se supone que debe controlar, ¿no? Para lo que no te la pierdas, campeón Caputo es especialista. Uno no le va a pedir a Caputo que se preocupe por la producción, por el mercado interno, por todo eso, porque realmente está fuera de su forma de entender el mundo. Sí, claro. Ahora, eso está sucediendo hoy en la vida real de las personas, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores en la Argentina con techo al salario, con pérdida de puesto de trabajo, pero incluso, además, ni siquiera tienen controlado el mercado. Entonces, ¿cuál es el mérito hoy del gobierno, no? Bueno, sobre el dólar y demás, tasas, se ha escuchado mucho también durante la programación del Destape. Nosotros estábamos tratando de concentrar especialmente en el día a día de la situación de los trabajadores en la Argentina. Mientras tanto, Milei vetará la semana que viene las mejoras en jubilaciones y discapacidad. Hay mucha confianza en la Casa Rosada por estas horas en conseguir el apoyo parlamentario para ratificar los vetos de Milei. Parece que los va a firmar la semana que viene. Según cuenta, por ejemplo, Melissa Molina en página 12, los vetos en contra del aumento a los haberes jubilatorios, la extensión de la moratoria y la emergencia en discapacidad serán totales. No hay veto parcial, no es que va a vetar una parte y otra no, vetos totales para las tres cosas. Y en segundo lugar, saben que se va a hacer a último minuto, es decir, al terminar el lunes de la semana que viene, para que salgan publicados el martes a primera hora. El presidente tiene tiempo hasta esa fecha para firmarlos. Los 10 días hábiles que tiene como límite empezaron a correr el martes 22, cuando desde el Senado de la Nación le notificaron al Poder Ejecutivo la sanción de las normas. Bueno, la estrategia del gobierno es esperar hasta el último minuto, tiempo límite, y darle tiempo a los funcionarios que están negociando con los gobernadores y con distintos bloques de la oposición para conseguir los votos y blindar esos vetos. Como ya pasó, por ejemplo, el año pasado. ¿Se acuerdan cuando se comieron un asadito en Olivo? Sí. Los héroes, la ensalada de papas, sí, el vino, el QR, el Posner. ¿Se acuerdan la historia del Posner? Bueno, toda esa historieta. Bueno. Algunos de los que le permitieron el año pasado a Milei blindar los vetos fueron los denominados radicales con peluca. Sobre ellos también hay novedades en estas horas, porque ya finalmente blanquearon la relación. Sí. ¿Para qué andar, viste, esta cosa medio de... Tal cual. Sí, ya está. ¿Qué es esto de...? El radical es con peluca y portaligas, prácticamente. Bueno, no hay más filtro, ya está, ya fue. Es un grupo de legisladores radicales que directamente blanquearon, se sacaron una foto con Martín Menem y ahora forman parte, se sumaron a La Libertad Avanza en un interbloque de la Cámara Baja. Esta noticia se conoció en las últimas horas. Junto con esa foto, los héroes de la UCR finalmente sellan ahí con Martín Menem la incorporación, luego de romper con la UCR. Estamos hablando de los héroes: Servi, Picat, Campero, Monti y Turnier, que finalmente blanquearon su relación con La Libertad En la Avanza. práctica no significa, no hay cambios, digamos, porque ellos ya venían votando con el gobierno, o sea que no debería, digamos, sorprender y no debería contar como... ahora números que no tenían. Todos empezamos a hacer números acerca de qué posibilidad hay de frenar este veto que vos estás mencionando que va a ser Milei. Es decir, estos votos ya estaban descontados que iban a ir para el gobierno. Sí, pero me gusta igual que blanqueen relación. Sí, bueno, inventan esas cosas del interbloque. Después de un tiempo de relación, tirás una historia en Instagram y blanqueás. O sea, acá, ¿por qué no se pasan directamente a La Libertad Avanza y ya también, lo hicieron, ¿no? Seguramente sean compensados con algunas candidaturas en la lista de octubre, supongo, ¿no? ¿Y por qué interbloque entonces? Que sean del bloque directamente. ¿Por qué interbloque? Son del bloque de La Libertad de Avanza. Pero un interbloque te permite... ¿Qué te permite? Otro tipo de negociaciones. Te sube el precio. Te hace un poquito más caro. Te hace un poquito más caro. Además suena bien, suena más complejo. Interbloque. Lo cobras más caro, es así. ¿Cómo? No le demos vuelta. Está tarifado. Como los monobloques. Un monobloque, se sienta uno así y dice, bueno... ¿Cuánta hay? ¿Vos cuánto tenés? Y así, chicos, vamos. Yo no tengo obligación a la disciplina partidaria. Yo no soy. Tengo otro tipo de disciplina. Claro. Y según cuál, tengo tarifas también. Sí, bueno, el diputado radical Pablo Servi, uno de estos radicales con pelucas, que acompañó el veto de Javier Milei, que va a acompañar nuevamente, admitió que no podría vivir con la jubilación mínima. Esta mañana acá con Ari Lijarada en el Destape. Es como que no se puede acá. Usted tiene 18 inmuebles. O sea que le ha ido bastante bien con los modelos anteriores, según su declaración jurada, ¿eh? Tiene dos casas, una de 800 metros cuadrados, otra de 700 metros cuadrados, tiene un montón de lotes de
220.000 metros cuadrados, tiene departamentos, no le ha ido mal. Hace 80 años que mi familia estamos trabajando y seguimos y no me puedo quejar, yo por eso no... Y vengo a aportar a la política desde que me ha ido bien y con la humildad de que entiendo que en esto tengo que aprender, pero que vi que la herramienta de transformación, porque uno desde la actividad ves como el Estado te chupa los recursos, el Estado decide, cada vez se mete más. Argentina es los países que más incide el Estado o hay una regla que... Y entonces, Servi, a ver, o sea, usted podría vivir con los 314.000 pesos que cobra un jubilado más el bono que son 70.000, o sea, 390.000 pesos. ¿Usted podría vivir con eso que va a vetar? Es algo que no me alcanza, pero bueno, yo lo he generado las otras actividades y he generado empleo. Te decía, en los 20 y pico años que trabajé o que estuve en la actividad privada dedicado al 100%, generamos más de 500 puestos de trabajo, o sea que hay muchas familias que le dan y con eso se mantienen una gran cantidad de jubilaciones, más allá que sean pocas, pero también hay 3,5 millones de jubilados que no han completado los aportes y hoy el 40% de la economía está en negro. Si no logramos revertir esas cosas va a ser difícil, como te digo, de que podamos sostener. Bueno, y aquí bueno, claro, no alcanza. No alcanza, pero bueno, los jubilados no tuvieron la precaución de ponerse una empresa como este señor. Yo generé mi empresa y bueno. Jódanse los otros jubilados claro. por no haber tomado esa precaución de tener familia. Pónganse su empresa, pónganse una empresa y van a tener ingresos extras. La incapacidad que tiene esta gente de levantar un poco la cabeza y mirar más allá de su propia vida, ¿no? De su propia realidad. Pero además es muy presente porque cuando... intenta elaborar, hay una serie de argumentos, te habla de la informalidad, de los que no hacen aportes y demás, apoyando un gobierno que va totalmente a contramano de que eso en algún momento se solucione. Entonces decís, bueno, ¿y cuál sería entonces la solución? Que haya más empleo registrado, y lo que estamos contando hasta ahora, que la destrucción del empleo, los que pierden el trabajo registrado están aumentando en la informalidad, en el monotributo, en los autónomos y demás. Cuando llama evasores, héroes a los evasores, a los que no pagan, entre otras cosas, las cargas patronales, etcétera. Entonces, además acompañan un gobierno que va a contramano de lo que vos decís que vendría a ser la solución. Bueno, no sorprende para nada. Mientras tanto, en la vida real, los jubilados están cada vez más endeudados. Una muy buena nota hoy de Juan Manuel Barca en Clarín cuenta ahí que los jubilados toman cada vez más préstamos con un costo superior al 300% anual, en un contexto donde persiste el deterioro de los saberes y el bono sigue congelado. Los jubilados se convirtieron en los últimos meses en uno de los segmentos que tomó más préstamos para consumo, pese al elevado costo financiero, que puede superar el 300% anual, cuando la inflación, la que dice el INDEC, prevista para los 12 meses, es del 21%. Es decir, muy por encima de la inflación. De los 3 millones de jubilados con cuentas en el Banco Nación, alrededor de 700.000 utilizan tarjeta de crédito del Banco Nación con saldo y más de 365.000 tienen un préstamo personal vigente, es decir, jubilados que se están endeudando. Pero pará. ¿El Banco Nación está ofreciendo una línea de créditos para jubilados con un costo financiero de más de 300%? Sí, en lo que va del año se financiaron por montos promedios a 1.600.000 pesos. La tasa nominal anual es del 44%, la tasa efectiva anual del 54%. Antes los jubilados sacaban préstamos en ANSES. Claro. Se endeudaban, pero con tasas inferiores a la inflación en ANSES. Ahora se están endeudando con los bancos, con el Banco Nación y con bancos privados también. Dice la nota que los saldos financiados a jubilados para consumo, tanto mediante préstamos personales como tarjetas de crédito, registraron un fuerte impulso en los primeros meses de 2025 y continúan mostrando un crecimiento, alcanzando un aumento mensual promedio del 11% durante los primeros 5 meses del año. Lo cierto es que esto es crédito al consumo. Que mientras el crédito al consumo viene desacelerándose desde octubre de 2024 por el estancamiento de los ingresos, hay algunos especialistas ahí que observan que algunos adultos mayores se endeudan, adivina para qué. Para comprarle regalos a los nietos, para remodelar la casa, para cambiar el autito, para irse de vacaciones. No, para comer, para comprar medicamentos, para sobrevivir, en definitiva, para cubrir gastos propios, familiares, de emergencia, lo que sea, ante la desaparición desde noviembre del año pasado de los créditos que otorgaba ANSES con tasas menores a la inflación. Es en ese contexto que están vetando
un aumento de los jubilados. Esto hay que tenerlo claro, en el contexto en el que los jubilados no solo se están empobreciendo, sino que además se están endeudando para sobrevivir, y a ese sector de la sociedad, a la casta de los jubilados, es que no solo el gobierno, sino también los aliados políticos del gobierno le están garantizando, veremos, ¿no?, a confirmarse, pero le están garantizando al presidente, aparentemente por estas horas, el veto para que no haya aumento jubilatorio. Cambiamos de tema. Piden la renuncia de Cunio Libarona tras la aparición de un video con el famoso Tim Ballard, el ex agente de la CIA. Esto ya es una locura. Un montón hasta para Cunio Libarona. No, que uno de Cunio Libarona no espera nada, pero esto ya es un montón hasta para él. Es como decir, ¿cuántos escándalos más querés a lo largo de tu vida? Bueno, por ahí se juntó con Ballard para lavarse él la imagen. Al lado de Ballard soy... Yo creo que Tim Ballard no sabía el prontuario que tiene Cunio Libarona. Claro. Distintos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados ya piden la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, luego de conocerse un video de una reunión que mantuvo con un ex agente de la CIA, Tim Ballard, denunciado por al menos 6 mujeres por abuso y acoso sexual, a quien le prometió cambiar ese malentendido que hubo, dice en la conversación Cunio Libarona, producto, ahora le vamos a contar, de algo que había sucedido también en Argentina, pero con Patricia Bullrich. Esto está desnudando también, además de escándalos, internas brutales en el gobierno. Internas muy fuertes que vuelan de un lado al otro y aparecen cosas de un lado, aparecen cosas del otro. Hay como dos bandos muy marcados y se están tirando con de todo. De hecho, hay que preguntarse de dónde salió este video, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿Quién lo filmó? No lo sabemos. Desde la Coalición Cívica y Encuentro Federal acusan al funcionario Cunio Libarona de tráfico de influencias, violación a la ley de ética pública y gestión ilegal de intereses, y advierten que si no es corrido de su cargo podrían accionar en un juicio político en su contra. A ver, por si alguien se lo perdió, ¿qué pasó? Un video que mostró el programa Argenzuela en C5N, rápidamente se viralizó en las últimas horas, muestra al ministro de Justicia de la Nación, al excelentísimo Mariano Cunio Libarona, ofreciendo sus servicios y contactos a Tim Ballard, un ex agente federal estadounidense, conocido por la película Sonidos de Libertad, que lo convirtió en un supuesto activista a nivel mundial contra la trata de menores y demás. Y al final las acusaciones de pedofilia recayeron sobre él. Y a partir de las imágenes, difundido por el programa de Jorge Rial en el C5N, se supo de esta reunión que tuvo lugar en Nueva York, y esto le decía Cunio Libarona a este tal Tim Ballard. Perfecto, y lo que quiero yo es servirle a ustedes, ¿cómo puedo ayudarles? No, yo lo que quiero... Con leyes o con... Yo lo que no te traje es, te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente, que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. Empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Estoy trabajando incluso ahora en estos días, ya en el final de lo que sería... Nosotros tenemos un código para todo el país. No es como Estados Unidos o México, que tiene para cada estado. Entonces yo estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos para todo el país. Y ahí están las figuras vinculadas a tu materia, digamos. Yo en eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te tiro la bandina, le dice. Te consigo medios. Claro. Sí, y en otro momento le habla de fiscales y jueces. Fiscales y jueces y recursos. Periodistas. Varias cosas. Para entender el contexto de esto. Sucede después, por eso le dice, para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país y mejorar la imagen pública de Tim Ballard en la Argentina, por algo que sucedió con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, en algún momento, para evitar por primera vez en su historia un papelón y que no se reúna Tim Ballard con Javier Milei, dijo, che, este muñeco no va. Y ella misma, la ministra de Seguridad, decía esto sobre Tim Ballard muy poquito antes de la reunión de Cunio Libarona con Tim Ballard. Pero escuchen a Bullrich. El señor Tim Ballard, que efectivamente fue en su momento protagonista
de lo que después fue una película muy dura que se llama Sound of Freedoms, Gritos de Libertad, o Sonidos de Libertad. Después tuvo una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Entonces, por responsabilidad, yo trabajo para proteger a las víctimas de trata. Y el señor Tim Ballard se aprovechó en 23 oportunidades, se aprovechó de gente, de mujeres que las llevaba, las ponía como pantalla para un procedimiento de trata y después las abusaba o intentaba abusarlas. Tiene 23 denuncias. Entonces, yo cuido mi gobierno, nosotros no lo recibimos a Tim Ballard. Bueno, se ve que después de esto de Bullrich, alguien más arriba de Bullrich, más arriba incluso tal vez hasta de Milei, más arriba, llamó a Cunio Libarona y dice, che, tenés que recomponer esta relación con Tim Ballard porque estamos quedando para la mierda. Pero entonces, la reunión de Cunio Libarona con Tim Ballard se da después de esto de Bullrich y por eso es que va a Cunio Libarona y dice, quédate tranquilo, yo te voy a dar una mano. Vamos a hacer como que... Vamos a tratar de recomponer tu imagen en la Argentina. Casualmente, después de la reunión de Cunio Libarona con Tim Ballard, la figura de Tim Ballard toma estado público en nuestro país muy fuertemente después de que la periodista Viviana Canosa denunciara tener pruebas sobre la trata de niños involucrando a varios personajes del ambiente artístico. Y recordarán las denuncias de Viviana Canosa contra Florencia Peña, Lizzy Tagliani, etc. ¿Con información de quién denuncia Florencia Viviana Canosa? Del ex agente de la CIA. Con información de Tim Ballard. Tratando de limpiar un poco la imagen de Tim Ballard, dicen, miren la investigación de este tipo, de este ex agente de la CIA, sobre lo que está pasando en la Argentina con la corrupción de menores y qué sé yo. Y revolea mierda para Florencia Peña, Lizzy Tagliani, todos esos escándalos que se acuerdan, que fueron muy públicos, con ella yendo a la justicia a declarar, y bueno, pero no había nada, no había absolutamente nada, ¿no? Pero eso, uno supone, debe haber sido gestión de Cunio Libarona, ¿no? Porque después de esa reunión encuentra ahí cauce. ¿Cómo se junta? Claro, ¿cómo se junta todo, ¿no? Viviana Canosa con Tim Ballard y después de eso sale esa denuncia. Y luego de eso también Patricia Bullrich vuelve a hablar, digamos, bajándole el precio lo más que se pueda a Tim Ballard. Cuando en algún momento el periodismo le pregunta acerca de esa denuncia rarísima que había hecho Viviana. Evidentemente acá hay una interna en el gobierno, ¿no? Entre Patricia Bullrich y Cunio Libarona, mínimo. Claro, porque... Mínimo para empezar en este caso. Después vos ves lo que está pasando en los últimos días y la interna se extiende a otros sectores del gobierno. Cunio Libarona viene siendo señalado como que es uno de los que sale, que tiene boleto de salida. Bueno. Pero esto hace muchísimo tiempo y sigue estando. La verdad que entonces, no lo sé. Se desubicó muchísimo Patricia Bullrich rompiendo una de las políticas de Estado de este gobierno, que es recibir a cualquier impresentable. Entonces le evitó a Milei reunirse con este impresentable y ahí está pagando el precio. Él se juntó con los Libra, con el Pastor, con todo. Pero con este se ve que alguien detectó que era mucho. No, y bueno, ahí está, por eso está Patricia señalada. Bueno, el diputado Esteban Paulón pidió la renuncia al Ministerio de Justicia luego de la difusión de un video y distintos diputados también están avanzando en la idea de juicio político y si no de última que renuncie, ¿no? Es como medio... Hoy hablé con Paulón en la mañana y me decía, mira, nosotros presentamos pedido de juicio político, pero la verdad es que tendría que renunciar solo, pero bueno... Lo mismo decían hace 3 meses por otro escándalo de Cunio Libarona. Es Cunio Libarona, ¿no? Tampoco es que llegó al Ministerio de Justicia de la Nación. Nadie se asusta, ¿no? Sin ningún antecedente de cosas raras en su historia. Pero bueno, en fin. El que sonaba para reemplazar a Cunio Libarona era el segundo, era Merio. Sí, claro. Que es el que se supone que de verdad trabaja en los vínculos. Pero que es un hombre de Caputo. Digo, voy a meter mugre yo. No, pero es que si empezás a sumar mugre entre distintos sectores del gobierno, solo en el último mes tenés... Desde aviones que entraron al país con valijas sin declarar, lo que las chanchullos que le han aparecido a los Menem por ahí, algunas cositas. Están jugando la interna y la juegan fuerte. Eso hay que decirlo por ahí. No se putean en los medios, como es la interna del peronismo, que se putea uno del otro. Pero se tiran con unos videazos. Pero se tiran con unas carpetas voladoras extraordinarias. Bueno, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Les propongo que empecemos con el sonido de una sirena. A ver. A ver qué pasó.
Efectivamente, un fuerte sismo sacudió este miércoles la península de Kamchatka. Fantástico nombre, dicho de paso, en Rusia. El temblor desató una cadena de alerta de tsunami a lo largo del Pacífico y obligó a realizar desalojos masivos. El tren de olas se expandió desde Japón, Taiwán y Nueva Zelanda hasta Alaska, hasta Hawái, y también impactó en nuestra región. Claro. Estoy dando solo algunos ejemplos, ¿no? En Chile, por ejemplo, se evacuó la isla de Pascua, varias zonas también de la costa occidental. En Perú, la presidenta Dina Boluarte ordenó el cierre de más de 120 puertos que se encuentran radicados también en el litoral. Se emitieron alertas en Colombia y un largo etcétera. Afortunadamente, no se registraron daños graves y muchas de las alertas ya fueron levantadas pocas horas después de lo que escuchábamos recién, ¿no? De todas formas, hay que decir, porque es una noticia todavía en desarrollo, está sucediendo. Claro. O sea, por ahí lo vean en algún otro momento del día y las noticias ya hayan cambiado, las autoridades de todas formas siguen en estado de vigilancia. Nos quedamos ahora en Estados Unidos, donde Donald Trump anunció este miércoles un arancel del 25%. Estamos hablando de la guerra comercial. 25% a todos los productos provenientes de la India. Trump denunció en mensajes en redes sociales los pocos negocios que Estados Unidos ha hecho con la India a lo largo de los años. Acusó también a ese país de tener los aranceles más altos del mundo, estoy citando textualmente, y las barreras comerciales no monetarias de las más obstruccionistas y desagradables que existen. Bueno, ese es el estilo muy personal de Donald Trump. Y sumó una crítica sobre la compra por parte de la India de equipo militar y de energía a Rusia en momentos en que, según él, todos quieren detener la matanza en Ucrania. Todas cosas que no son buenas, escribió Donald Trump en mayúscula. Atención, porque no solo habrá un arancel del 25%, sino que Estados Unidos, Donald Trump en sus mensajes anticipó una penalización adicional por todo lo enumerado, aunque no dio más detalles. Todo esto está sucediendo a muy pocas horas del día D, porque este 1 de agosto, amigos, amigas, es la fecha en la que deberían entrar en vigencia los tarifazos de Donald Trump, aunque no sorprendería a nadie un cambio de último momento, porque la única constancia o constante en el caso de Donald Trump es la inconstancia. Son mucho más los países que no lograron negociar, hay que decirlo, que los que llegaron efectivamente a una definición. Caso Brasil, por ejemplo, al que venimos dando seguimiento, que intenta, por ahora sin éxito, revertir una decisión que, recordemos, no tiene fundamentos económicos, comerciales, pues Estados Unidos ha registrado un superávit con Brasil, sino que tiene un sesgo ideológico atado al derrotero judicial del amigo Jair Bolsonaro. Y terminamos este viaje por el mundo en Gaza, con números. Las fuerzas israelíes mataron a más de 60.000 gazatíes en los últimos 21 meses. Son al menos 90 palestinos asesinados por día. Y el balance real podría ser mucho peor, hay que decirlo. Miles siguen bajo los escombros, muchos otros murieron por el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria y no aparecen en ese cómputo. Hay un dato para destacar: 18.000 de las víctimas eran niños y niñas. Ahora vamos a compartir un video. Es el scroll de los nombres de algunos de los 18.000 nombres de esos niños y niñas que fueron asesinados. Es un listado que ha publicado The Washington Post, que recopiló los nombres y los tradujo al inglés. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, me parece que es legítimo, está bien, es válido buscar algo que nos resulte mucho más cercano, ¿no? Claro. Que cada uno busque una referencia. ¿Cuántos son 20.000 personas, 20.000 niños y niñas? Yo, por ejemplo, en mi pueblo somos unos 10.000 habitantes.
Esto quiere decir que arrasaron 2 veces con la población entera de mi pueblo. Claro. Íntegramente habitado por niños y niñas. Me parece que está bueno como para que uno... Para darle magnitud. Para traerlo, digamos, a la dimensión propia de la vida de uno. Bueno, el mismo día de ayer en que el Ministerio de Sanidad de Gaza informaba sobre los más de 60.000 muertos asesinados en el marco de ese genocidio que lleva adelante el gobierno de Benjamín Netanyahu, bueno, unas 30 figuras destacadas de la sociedad israelí exigían sanciones internacionales contra su propio gobierno. Están hablando. Fue a través de una declaración pública en la que denunciaron: nuestro país está matando de hambre a la población de Gaza y está contemplando la expulsión de millones de palestinos y instando a la comunidad internacional a tomar acciones concretas, cosa que no está sucediendo. Ninguna gran potencia que podría haber hecho la diferencia tomó medidas coercitivas contra Israel. ¿Qué podrían haber hecho? Bueno, la relatora de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, propuso en un mensaje de redes, no es la primera vez, pero reiteró 5 acciones muy concretas. 1, sancionar a Israel. 2, imponer un embargo total de armas. Esto significa no comprar, no vender, no transferir ni directa ni indirectamente armas. Tercer punto, romper el asedio. Enviar fuerzas navales en lugar de arrojar comida sobre las cabezas de los supervivientes hambrientos del genocidio. Estoy citando textualmente. Cuarto punto, suspender todos los acuerdos comerciales con Israel hasta que termine el genocidio, hasta que termine la ocupación, hasta que termine el apartheid. Y finalmente, investigar y enjuiciar a las personas y organizaciones responsables de crímenes en los territorios palestinos ocupados. A lo largo de estos meses, para concluir, hemos visto a mucha gente impugnar a la comunidad judía exigiendo una condena pública inmediata. Yo la verdad que estaría más preocupada en este momento por impugnar a la comunidad humana. Claro, totalmente. A secas. Sí. Porque el problema ético y moral que nos presenta el genocidio en Gaza es de una magnitud que muchos no quieren, eventualmente no pueden dimensionar. Cada nuevo día que permitimos que esto suceda, perdemos el rumbo como colectivo humano. Sin lugar a dudas. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte.